Estamos muy cerca, pues lo que hacemos cada año de los aniversarios del consejero fiscal, donde obviamente tendremos para usted algunas sorpresas, ahora que estamos llenos de noticias de alta tecnología, como es el internet, y estar todo manejando, ahora sí que a base de la computadora y del celular, y estar al pendiente de todos los avisos que nos manda el SAT, o sea que día con día. Pero como siempre tenemos cada semana una intervención muy amable que nos hace la Prodecon sobre los logros que hace en favor del pagador de impuestos. Y en esta semana tenemos ya en la línea al licenciado Luis Fernando Valderas Espinosa, él es director general de quejas y reclamaciones de impuestos federales de la Prodecon. Licenciado Luis Fernando Valderas, buenas noches. Muy buenas noches, contador Vicente, ¿cómo está? Un gusto saludarlo a usted y a su auditorio. Pues siempre nos da muchísimo gusto que ustedes le pasen a nuestro auditorio los logros, yo le llamo los logros de la buena actuación de la Prodecon en beneficio y en favor de los pagadores de impuestos. ¿Qué tenemos esta semana para comentarle al auditorio, licenciado Luis Fernando? Muchas gracias, muy agradecido. Fíjese, un asunto que tenemos en queja, a manera de ejemplo, porque sí tenemos varios, respecto de un contribuyente que logramos con el Infonavit que le lograran efectuar una corrección en el RFC de sus constancias de intereses reales derivadas de un crédito hipotecario. La verdad me gustaría comentar este tema porque es muy recurrente que muchos contribuyentes al momento de que quieren presentar sus declaraciones anuales de impuestos o que se preparan para presentar las declaraciones anuales de impuestos y quieren ejercer su derecho a las deducciones personales para que les pueda resultar en su caso una devolución por un saldo a favor del impuesto, luego tienen problemas con las constancias, con ciertas instituciones en las cuales les hacen muy cansado el poder entregarles las constancias de retención de intereses reales derivados de los créditos hipotecarios que tienen por adquisición de casa habitación, y en otras, que es todavía más complejo, el que se las quieran corregir. Y que se las quieren corregir hacia atrás.
Te comento, aquí el contribuyente se acercó, sabemos que en la página de Infonavit hay un portal donde se pueden incluso ya descargar las constancias, pero pues del año que corresponde, ¿no? Sí, no las anteriores. Exacto, y no se pueden de cierta forma efectuar correcciones. Entonces él se acercó con el Infonavit, le pidió al Infonavit que le pudieran efectuar la corrección de las constancias de los últimos 5 años, de 2012 a 2016, porque el RFC que señalaban tenía un nomoclave diferente a la que él utiliza, la real, a la que él, con la cual él está dado de alta, es los 3 últimos dígitos del RFC. Ajá. Y el problema que él veía y que había tenido es que en anteriores ocasiones, cuando presentaba su declaración anual y optaba por por el formato de devolución automática dentro de la declaración, pues esta se le rechazaba porque no coincidía la constancia de retención. Y pues además lo que reportaba en este caso el Infonavit, bueno, pues no correspondía con lo que el contribuyente decía, ¿no? Para los sistemas del SAT, bueno, pues quien tenía esos intereses y ese pago de intereses, pues era una persona diferente porque no correspondía el RFC. Y obviamente entonces, no podía lograr la devolución, ¿no? Claro, por eso precisamente se acercó con nosotros para, vía procedimiento de queja y logrando la salvaguarda de derechos, pues logramos acercarnos con la autoridad, en este caso con el Infonavit, y que se pudiera generar esa corrección de la constancia de interés. Y así fue, iniciamos el trámite de queja, efectuamos requerimientos a la Administración de Cartera, a la Subdirección General de Administración de Cartera, explicamos la problemática que tenía el contribuyente, y ellos lograron, derivado a lograr desacreditar propiamente el error que existía en el RFC, que efectuaran la corrección de las constancias de 2012 a 2016 por parte del contribuyente, y además, lógicamente, que ya en el sistema estuviera actualizado las futuras constancias que en su caso se emitan. Ajá. ¿Qué es lo que permitió con esto? Además, también que esa información de corrección también se la reportaran vía una complementaria de información que presentan al Servicio de Administración Tributaria. ¿Qué se permitió con esto? Que ya al tener, lógicamente, las constancias, el contribuyente, pues de manera muy fácil pudo presentar todos sus trámites de devoluciones y lograr obtener así los saldos a favor de cada uno de sus ejercicios derivado de la deducción de los intereses ahora Luis Fernando, ¿cuál es la razón de que el Infonavit, en primer lugar, se equivoque y luego se tarde tanto en atenderte un asunto que con todo derecho te corresponde? Sí, fíjate que muchos de los temas cuando nos reunimos con Infonavit es que cuando sacan el crédito hipotecario los trabajadores, luego no se tiene el cuidado de verificar precisamente el dato del RFC. Y luego por errores a lo mejor pues de dedo e incluso por información errónea que se tiene, es donde se viene generando toda esta bola, ¿no? Fíjate que todo es aceptable, lo que no es aceptable es de que te tarden tanto tiempo, que tenga que haber una especie de queja, como ustedes hacen, para que atiendan a un contribuyente cuando es tan sencillo corregirlo, ¿no? Exactamente, sí, ¿no? Y aquí lo que buscamos, y es, Infonavit nos ha apoyado mucho, pero es una cuestión que también lo hemos notado en muchas instituciones bancarias. Es decir, cuando un contribuyente tiene un problema en el cual el banco se niega a exigir la constancia o lo trae a vueltas y vueltas y vueltas, lo mismo. O se la da pero con los errores y luego le dice que ya no se puede corregir y que se la va a corregir pero para ejercicios posteriores, pero para los anteriores no, porque ya presentó. No se vale, no se vale. Hemos notado que lo hacen para evitar precisamente que ellos a su vez reporten vía complementarias esa información. Entonces sí realmente genera un problema para los contribuyentes que gozan de este derecho, ¿no? El artículo 151 del Código claramente establece este derecho, la fracción cuarta, de poder deducir esos intereses efectivamente logrados, pero también establece que todos los intereses del sistema financiero tienen la obligación de expedir el comprobante fiscal en el que conste. Pero fíjate que, digo que es ahí donde tiene esa valía tan importante la Prodecon, donde sencillamente se acercan ustedes porque pues ya los conocen, hay buenas relaciones y saben que que tarde o mañana tendrán que hacerlo, pues es la única manera de, ahora sí que de lograrlo, ¿no?
Claro, y ahí nosotros, porque muchos de los particulares aquí actuamos nosotros en contra de las instituciones, Sí. o en este caso que fue en contra del Infonavit, pero como auxiliares de la Administración Pública Federal. Es decir, nosotros tenemos un criterio normativo, el 5 del 2013, que se puede consultar en nuestra página, en el cual precisamente haciendo la interpretación en favor de los contribuyentes y apoyando tanto a los contribuyentes como también a otros contribuyentes, o en este caso instituciones bancarias o al Infonavit o a otros, se estableció un criterio en el cual precisamos que todos aquellos particulares o instituciones auxiliares de Administración Pública Federal que tengan el carácter de retenedores o recaudadores conforme a las obligaciones que establece la ley, también les vamos a dar el carácter de autoridad fiscal federal, pero para efectos de la competencia de la Procuraduría y siempre que en el ejercicio de las facultades conferidas por una norma, estos particulares emitan actos que lleguen a afectar derechos del contribuyente, como es el caso particular de si una institución, como en este caso fue el Infonavit, o pudiera ser Fobiste o cualquier banco, no expide esa constancia de intereses reales, sí le está generando un efecto, una afectación a los derechos de los contribuyentes para poder, con ese documento, efectuar la deducción correspondiente al conocer específicamente cuál es porque fíjate, ahí lo que te afecta, lo que te afecta es el área económica, ¿no? Porque tienes un saldo a favor que con toda razón del mundo el SAT te lo niega, pero pues eso te entorpece que recuperes ese dinero para tus necesidades propias, ¿no? Claro, sí, y es muy importante, digo que ya estamos a finales de octubre, pero siempre es muy importante recordarle al auditorio, a todos los ciudadanos, el derecho que establece precisamente la ley en presentar sus declaraciones anuales. Sabemos que ciertos contribuyentes que tienen ingresos superiores a 400,000 o que tienen más de un patrón están obligados a presentar la declaración, y muchos asalariados pues no se encuentran obligados, pero el que no se encuentren obligados no quiere decir que no tengan el derecho a poder hacerlo. Es ahí donde está el punto, de utilizar las deducciones que establece precisamente el artículo 151, que dentro de esos precisamente es, bueno, el pago de honorarios médicos o dentales, gastos funerales que se tengan, donativos, las aportaciones complementarias de retiro, las primas de seguros de gastos médicos, y pues dentro de ellos también es que mucha gente adquiere su vivienda por crédito hipotecario, bueno, pues el pago que se efectúa de los intereses reales. Y si hacemos un cómputo en volumen, pues es muchísima gente la que ha sacado casas en Infonavit o en Fobiste o en los propios bancos y tiene derecho a que acredita, bueno, a hacer la deducción de sus intereses reales, y normalmente les va a dar un saldo a favor, normalmente. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Sí, con mucho gusto. Nosotros invitamos a que cuando hay algún problema en cuanto a la obtención de alguna constancia de este tipo, o incluso de la emisión de alguna factura por parte de algún particular, bueno, pues cuenten con el apoyo de la Prodecon para de que manera conciliatoria, de manera amigable, podamos, mediante procedimiento de quejas, lograr la salvaguarda. Luis Fernando, ¿qué teléfono podemos darle al auditorio para que lo tenga a la mano? Es el 12059000 con Lara 55. Pues ya se puede decir que ese se puede utilizar en toda a nivel nacional. Con el 5512059000, y ahí con mucho gusto los podemos asesorar, podemos llevar, si gusta, el procedimiento de quejas. Muy bien. Tenemos los servicios de representación legal, y si hay alguna auditoría, alguna revisión, acto de fiscalización, pues con acuerdos conclusivos, con mucho gusto también nos podemos apoyar y asesorar. Pues los felicitamos por el éxito que tienen constantemente y sobre todo en favor del pagador de impuestos. Agradecemos tu comentario y estaremos en contacto con ustedes la próxima semana. Gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, contador. Saludos a su auditorio y a usted. Gracias. Evita, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué te parece este tema? Fíjate, amigos del auditorio, si usted tiene un saldo a favor porque está haciendo deducción de intereses, pero el RFC que te pone el Infonavit o el Fobiste o el banco no coincide, ya te pararon en seco. Sí. Y el SAT, con toda la razón del mundo, te va a rechazar esa deducción. Pero ¿por qué tenemos que esperar que intervenga la Prodecon? Que qué bueno que lo hace, para que te corrijan un dato que tú mismo puedes hacer si vas personalmente, ¿no? ¿Dónde está la diferencia? Bueno, a veces en el peso de la institución. No, sí, pero yo lo que digo es ¿por qué no? Claro. Finalmente te lo van a dar, pero ¿por qué tiene que haber ese contrapeso para que cumplan con lo que deben de cumplir? Cuando desde origen debería de darse inclusive sin que hubiera petición
de parte del gobernado, de parte del contribuyente, para que todo se facilitara. Dicho de otra manera, que cada dependencia de salud pueda hacer lo que le corresponde y de la mejor manera, y evitamos problemas. Lo que yo siempre he criticado a este país, al que yo quiero muchísimo como mexicano, pero ¿por qué no hacemos bien las cosas? Cuando tú eres un funcionario que estás para servir al ciudadano, tienes un sueldo que cobras de nuestros impuestos, te debes a nuestros impuestos. Claro, hay que hacer siempre las cosas con excelencia. Sí. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Y no voy a hablar de otros países porque me gustaría hablar de mucho, porque yo siempre aprendo mucho de donde estoy conviviendo. En no, países, y ahora que vienes, pero súper. De países de primer mundo, yo llamaría, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde? Yo voy a hacer algo especial de cómo apreciar a un funcionario cuando hace bien las cosas. ¿Cómo calificar? No, y cómo apreciarlo cuando hace bien las cosas. Sí, claro, una persona que hace bien las cosas. Y que se entrega para hacer bien las cosas. Siempre va a ser, claro, siempre va a ser ¿Dónde está la diferencia? Apreciado. Este tipo de personas, ¿dónde está la diferencia? Bueno, hoy no es tema de eso, pero lo voy a dejar apuntado para más adelante porque sí vale la pena hacer una especie de reflexión. De reflexión y de petición. Porque este país, en el ámbito de los que gobiernan, y también los que no gobiernan, porque somos diferentes. Hay algo ahí raro. Todos deberíamos de hacer siempre lo que hacemos con excelencia. Amigos, pues déjenme volverles a comentar que ya tenemos activos los teléfonos en el centro de telefonía de Grupo Radio Centro, el 5095-1110, ya lo puede usted marcar y ahí le van a contestar el centro de atención para que usted mande sus preguntas, como de costumbre, aunque ahorita no estamos al aire, pero sí estamos dando el servicio. Y también lo puede usted hacer por medio de la página del consejero fiscal. Usted se mete a consejerofiscal.com y ahí busca usted programas de radio, contacto con nosotros y nos manda usted una pregunta. Y llega rapidísimamente, llegan nuestros colaboradores ahí a la computadora, lo imprimen, nos lo traen aquí a la mesa y aquí les damos salida. Les damos salida, claro. Todas las dudas que haya, ¿verdad? Sí. Así que marque usted al 5095-1110 y si usted está en el territorio de la República, puede marcar la edad 580800-711-1110 y daremos el mismo servicio. O también, ya sabe usted, por el Facebook, pues todos los medios de no, que es increíble WhatsApp, la cercanía que tenemos ahora Twitter, todo, a través de los medios de comunicación informáticos. Bien, pues estamos informados y que nuestra intención es seguir sirviendo en todo aquello que pues siempre estamos acostumbrados durante prácticamente 24 años. ¡Wow! Ya, se dice rápido, ¿verdad? 24 y años. Y digo a nuestros amigos que hemos reservado un evento pues muy importante, pero vamos preparando con los temas de actualidad. Ya sabes, Evita, ya se analizó la ley de ingresos, ¿cómo ves? Así fue, ya la comisión. Ya tenemos ley de ingresos. Sí, ya la comisión primero de diputados y ahora de la Cámara de Senadores ya le dieron el visto bueno. Y es un presupuesto increíble, sobrepasamos los 5 billones, que quiere decir 5,000 millones. Si hablando de billones. De muchos billones. Bueno, es algo que es interesante cada año. Estar, como quien dice, me van a aumentar el sueldo, ¿no? ¿A cuánto? Ya puedo gastar más. Sí. Pero también luego gasto más de la cuenta, ¿no? Así es. Me gasto más de lo que recibo.
Y pues la verdad es que nos asombra, fueron 31 votos a favor y solo 3 en contra, es decir, fue unánime, fue Sí. una aplanadora. Ya no se pelearon. No, ya no, aquí todo estuvo muy, muy decidido. Y se aprobó, fíjense, contempla recursos por 5 billones, como decíamos hace un momento, 279.667 millones de pesos. Esto significa un incremento de 43.291 millones de pesos respecto de lo que el Ejecutivo propuso para este ejercicio O sea que de 2018. el Ejecutivo dice, vamos a recibir 100 pesos y el Congreso dice, no, van a ser 143. Correcto. Pues se te olvidó esto, lo otro, aquello. Ajá, le autorizaron 43.291 Pero también viene el millones más. problema que no podemos dejarlo pasar por alto, que luego no alcanza. Hay que pagar es lo que se llama el servicio de la deuda, que es casi el 50% del PIB, el Producto Interno Bruto, y con ese dinero que tú pides prestado, pues pagas intereses. Sí, es terrible, siempre hemos criticado. Y pagas la deuda y luego tienes más deuda. Así es. Se va reciclando, ¿no? Así es, en el parangón sería como si tú te gastas con tus tarjetas de crédito más 50% más de lo que ganas. Sí, pero aparte pides más. Y para poder pagar los intereses y los abonos de cada mes. Y tu deuda cada vez es más grande. Y aquí viene lo que una vez ha dicho la doctora Susana Shaw, gran amiga del consejero fiscal del auditorio. Ella ha recogido de todo lo que ella investiga que el que debe dinero se vuelve esclavo de su acreedor. Del que le presta. Así es. Se vuelve esclavo. Así es. Y podemos poner el ejemplo de México, ¿no? Muy cierto. Estamos sujetos a muchísimos cumplimientos internacionales. De muchos lineamientos que nos da la OCDE, el Fondo Monetario Internacional. Pues llama al que te preste el dinero, porque dice, bueno, pues no me pagues para que me sigas pagando interés y te presto más. Así es. Y luego ya la duda de que qué tal si no me pagas, estás en quiebra, en moratoria, ahí es donde vienen los problemas, ¿no? Sí, y bueno, México siempre ha respondido con sus recursos naturales. Pues sí, aunque hemos tenido épocas pasadas donde nos han hecho quitas muy importantes, muy importantes. Sí, sí, cierto. Y ahorita, pues, la deuda, como dijimos hace un momento, es la mitad de lo que producimos en todo un año. Lo que en este país ingresa de dinero por todo concepto, la mitad se debe. Así es. Y a veces, nos autoriza más, los senadores y diputados nos autorizan a seguir pidiendo más prestado, ¿no? Que eso, pues, salvo que nos demuestren en qué se utiliza, pero parecería un suicidio. Yo creo que la deuda va a tomar mucho tiempo en sanearse. Probablemente nunca lo veamos. Pues mira, yo recuerdo a mi buen amigo, ya en paz descanse, el licenciado y economista, su buen amigo Cuauhtémoc Gutiérrez. En sus años mozos, yo le llamo, recién que empezó a hacer obra, hizo mucha obra él escrita, 30 y tantos libros hizo de todo tipo. Hay uno que me llamó mucho la atención, inclusive hizo una conferencia en forma personalizada cuando yo lo invité a presentar el libro de Petróleo Mexicano en México, el que yo hice en el 2008. Él dio una plática de por qué nacimos endeudados. Nos quedamos asombrados. Desde que somos un país independiente, ya estamos endeudados. 1821. Nacimos endeudados con las deudas del pasado. Así es. ¿Verdad? Así es. Bueno, pues entonces seguimos endeudados. Y seguimos endeudados y quién sabe por cuántos tiempos más. Lo que sí vamos a tener que ir a un pequeño espacio, hoy es una costumbre por organizar aquí las ideas y de todo lo que nos va saliendo pendiente. ¿Verdad? Muy bien. Muy bien.
Carlos. Deja de los fondos. Comentamos aquí en su electrónico ya algunos mensajes. Llega uno de Juan Francisco Ortiz Gómez, lo voy a comentar ahorita, aprovechando que Rosita está de vacaciones. Felicidades a Rosita, que descanse, que le vaya bien, porque ha tenido un trabajo muy arduo. Sí, inclusive aquí tengo ya un comentario que dejó ella, bueno, ya lo tenemos en la página también nosotros, de un evento de actualización. ¿Estás de acuerdo, Rita, que es actualización? Sí, totalmente, muy necesario. Bueno, inclusive yo no le voy a decir que tome la fecha porque ya se llenó. Desgraciadamente, para muchos de los amigos, ya no hay espacio. ¿Tendremos que hacer otro más? Sí, este es el 7 de noviembre, o sea, esta semana que viene. El martes. A la otra. Porque el martes que viene es último. Es el 31. El 31, entonces el día 7 es la siguiente semana, allá en el ADETO, ya lo conoce. Es la nueva fecha, 7 de noviembre, versión CFDI del 3.3, complemento de pagos y complemento para la recepción de pagos. Es algo sensacional. Sí, porque ya la fecha se acerca. No, ya. 1 de diciembre, fecha fatal para que tengamos que estar aplicando los. Y yo sigo haciendo sistemas. La pregunta a mis amigos del SAT, que aquí estuvieron. Sí, repetimos el programa. Sí, va a haber Mucha prórroga. gente nos lo pidió. Sí, parece que no va a haber prórroga, parece que no. La pregunta es si ya aprendimos todos a hacer esto. Pues por supuesto que no. Hay una estadística que ya sacaron que se hacen 200 facturas electrónicas por segundo. Sí, fue impresionante. 200 facturas por segundo. Sí. Qué barbaridad. Es una cantidad impactante. ¿Quiere decir que somos disciplinados o nos disciplinaron? Nos disciplinaron, pero además quiere decir que hay actividad a pesar de todo. Hay movimiento económico. El muy país, importante. A pesar de todo lo que nos ha pasado, nos seguirá pasando. La fuerza del mexicano, el luchador, está ahí presente. Ya no digamos el de la colaboración, ¿no? El de la unidad hermana, yo le llamaría. Sí, ahora se dio una muestra impresionante por parte de toda la ciudadanía. Yo lo que noté, me desvié un poquito, es que ¿por qué los jóvenes son los que respondieron? Yo creo que el 80% fue de jóvenes, ¿no? Yo creo que sí, si no es que hasta más. Probablemente hasta más. Realmente se veía. Bueno, yo lo vi en mis propios nietos. Totalidad. Abuelo, voy a ir a ayudar aquí. Muy motivados. Muy motivados. Sí, y arriesgando todo y poniendo todo. Bueno, entonces, quiero comentar esto que dice Francisco. Los pagos por separación, prima de antigüedad, retiro de administración, de extensión de 90 días, todo lo que te dan cuando tú te vas de una empresa. Dice, ya sé que me comentó que a la prima de antigüedad solo se tenía los 15 años al servicio. Mire, le voy a comentar lo de la prima de antigüedad, ¿estás de acuerdo? Sí. Si tú como patrón, teniendo tus empleados, los despides, tengan el tiempo que tengan, tienes que pagar. Hay que pagar. O sea, si tienes 3 años, 5 años, no estás 15. Si yo, patrón, te despido. Si tú, empleado, renuncias antes de 15, no te toca. Goodbye. Pero si renuncias o te despido después de 15, te tengo que dar. Creo que con eso le aclaramos a Juan Francisco, ¿no? Así es. O sea, si yo, patrón, te despido, te pago la prima. Si yo te despido. Y si yo, patrón, te acepto tu renuncia, no te doy nada. Si yo, patrón, después de que tengas 15 años, te despido, hay que pagar. O te vas en forma voluntaria, hay que pagar. Fíjate que en la práctica, Emma, yo lo vi muchas veces, un empleado que hace el recorte personal no les da los 15 días y no pasa nada. No le dan la prima de antigüedad. No se ha difundido bien. No hay una buena difusión, ¿verdad? De ese derecho. Bueno, y también dice José Rodríguez, nos comenta aquí, también dice, si compramos un automóvil por 300,000 pesos y la inversión deducible es 75, ojo, pero si se compra por arrendamiento financiero, pues es como si lo compraran en abonos. Si es persona física, solo lo que va pagando. Si es persona moral, completo. Todo. Pero solamente hasta 175. ¿verdad? Es el tope. Ahí queda perfectamente. Ahora, antes de que nos vaya a pasar, aprovechando también que hay muchos obsequios
de cultura fiscal. Recuerden que ya la metodología de los obsequios es que usted llame por teléfono a las oficinas de consejero fiscal al 850-19-500, lo repito, usted llama 850-19-500 y le dice, quiero un regalo de consejero fiscal, ¿cuál es el inventario? Y ya de ahí escoges. Nuestra operadora te dice, pues tenemos tal y tal y tal. Entonces usted escoge el que te guste más o que convenga más. Que esté en existencia, ¿no? Claro. Ya que usted lo escoge, lo apuntan en la lista, se lo apartan y usted lo recoge cuando usted pueda. Así funciona. Ahí está, reservadito para cada uno. Esta semana, yo tengo ya aquí la revista de práctica fiscal que cada semana anunciamos, la número 834. Es una revista de laboral, legal y financiera. Habla precisamente de la emisión del CFDI por anticipos. Miren, aquí es un problema sensacional. Si yo, empresario, recibo un anticipo, tengo que hacer una factura CFDI y pagar, la tengo como si factura de veras. Y el que me dio el anticipo lo puede deducir. ¿Verdad? Bueno, si después hago la factura completa, ahí viene un problema. Hay que hacer la global y cancelar el anticipo y aplicarlo y pagarla después. Está complicadísimo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Aquí en este libro, en esta revista de taxistas viene explicado el procedimiento para expedirlos mediante un servicio gratuito del SAT. El SAT tiene un sistema, lo puedes hacer. Pues ojalá que eso nos facilite la situación. Entonces aquí tenemos ya esta revista que usted la puede solicitar con el procedimiento que le comenté. Llama usted a los 59-500 y le dice, quiero la revista de práctica fiscal. ¿Cuáles hay? Pues si la actual es la emisión del CFDI por anticipos, pues ahí la puede usted pedir, ¿verdad? Y también no se queda atrás tax editores, líderes en todo este asunto de la cultura fiscal. Hay muchísima información de leyes y manuales, etcétera. Llame usted para que le digan qué inventario hay. Agradecemos a Tax Editores los donativos que nos hace de obra de cultura. Pero en esta ocasión, esta semana nos envía algo que está un poquito oscuro en mucha gente. Estudio práctico sobre mis cuentas. Es que es algo complicadísimo. Sí. Es la opción de personas físicas para el cumplimiento de obligaciones fiscales. Sí, el tema es... ¿Y saben quién lo hace el libro? Puede hacer? Mi buena amiga Mónica Isela Galindo y Jesús Hernández Rodríguez. Grandes colaboradores de este Consejo Fiscal. Aquí lo tengo, los felicito a ambos por el esfuerzo que hacen de estar editando cultura todo el tiempo de forma permanente. Sí, en forma Felicidades permanente. para Mónica y para Jesús por esta obra y gracias a Editorial ICEF que nos hace llegar el documento. Así es, estos aquí, obsequios de una para vez todos. Lo estamos informando. Y también recuerde que usted puede mandar correos aquí a su consejero fiscal, pues por muchos medios, por la página, por el Twitter, vía telefónica por los 5095-1110, los que están fuera del área metropolitana, sino más bien en toda la República, pueden marcar el 01800-711-1110. Y aquí recibimos todo lo que usted nos quiera mandar, y aquí hay uno muy largo que nos va a dar tiempo para leerlo, porque está bastante expreso en su contenido. Vamos a hacer un espacio especial para leerlo, porque viene interesante lo que nos plantean, pero vamos a dejarlo un poquito para más adelante, Vita, para analizarlo. Bueno, ¿qué les parece si hablamos un poquito del TLC? Muy bien. ¿Cuál es tu punto de vista, Teresa? ¿Has visto algo? Bueno, lo que mucho se ha comentado, que si México sigue, que si no sigue, que cómo nos va a causar perjuicio el hecho de no estar ya en el TLC, qué va a pasar en todas las operaciones que tiene México, Estados Unidos, bueno, México, Canadá. Bueno, yo quisiera, en un pequeño espacio, Evita, nuestro buen amigo, el doctor Luis Pasos, gran amigo Oscar, que es un gran economista y es autor y analista y político, que también se mete un poco a la política, nos está mandando como una colaboración para la página del Consejo Fiscal un documento que dice TLC, misma visión de Trump y la izquierda. ¿Por qué no adelantamos, Evita, una pausada para darle mérito a la nota del doctor Luis Pasos y que el auditorio se entere de cierta forma de lo que está pasando, ¿no? Pues él nos recuerda que hace 22 años economistas, activistas y partidos de izquierda se oponían absolutamente a la firma del Tratado de Libre Comercio. Los argumentos eran muy parecidos a los que en la actualidad esgrime Trump. Nos decían que era
asimétrico firmar un tratado con un país mucho más rico y poderoso que nosotros, que nos iban a inundar de productos, que iba a causar desempleo. Ahora Trump habla de que nos aprovechamos de Estados Unidos, que es injusto el Tratado de Libre Comercio y que hemos generado desempleo en su país. Tanto Trump, dice Luis Pasos, como los izquierdistas mexicanos parten de la teoría llamada suma cero. Lo que gana uno, lo pierde necesariamente el otro. Eso es cierto solo cuando hay robo y en las épocas donde el botín y el despojo eran la principal forma de adquirir riqueza, no su creación. Sin embargo, sigue diciendo Luis Pasos, la industria automotriz norteamericana se salvó de la quiebra gracias a las autopartes que se producen en México, que al bajar el costo de la mano de obra redujeron los precios de los autos. El Telecán creó cientos de miles de empleos en México, que son de los mejor retribuidos en nuestro país. Y también los creó en Estados Unidos. La versión mercantilista y marxista de lo que beneficia a un país y necesariamente perjudica al otro, aun cuando el intercambio sea libre, fundamenta un proteccionismo que mantuvo atrasada a Iberoamérica todo el siglo pasado. Terminar el Tratado de Libre Comercio, concluye Pasos, perjudica a los dos países. El presidente de la Unidad de Comercio le pidió a Trump que deje en paz el Tratado de Libre Comercio, pero en México debemos prepararnos para su probable terminación, que nos va a causar reducción de la inversión y del crecimiento. En Estados Unidos va a restar competitividad a las empresas exportadoras y va a encarecer el monto de los productos a los consumidores norteamericanos. Hay salidas ante la obsoleta y corta visión de Trump sobre el Tratado de Libre Comercio, pero hasta ahora, como se demostró, el retroceso, el gobierno mexicano no los ha implementado. Si el gobierno sigue gastando a los niveles actuales con los mismos altos impuestos, deuda y corrupción, la terminación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos sí nos hará un grave daño. Si hay un presupuesto austero en 2018, reducción de impuestos, de reglamentaciones, de deuda y de la corrupción, no sufriremos un quebranto, sino que será Estados Unidos quien se llevaría la peor parte. Eso es lo que nos dice Luis interesante, Pasos. Está muy interesante, aunque mira, yo aumentaría algo positivo sobre este tema en relación con la campaña, a la propuesta del presidente Trump de bajar los impuestos. Uh-huh. Porque eso es súper esencialmente necesario para el individuo que tenga más dinero en la bolsa. Siempre. Cuando pagas menos impuestos, te sobra más dinero. ¿Qué puedes invertir? ¿Y qué invertir? pasa si te sobra dinero? Pues te lo gastas. Claro. O lo inviertes. Así es. Entonces generas economía. Sí, le das vuelta a la maquinaria. Entonces generas más impuestos, ¿no? Uh-huh. Y hay más progreso, porque la gente, para poner una empresita, puede crecer el país en su planta productiva, que no es tan malo entonces, ¿no? No, definitivamente es bueno. Mira, yo creo que lo que dice el doctor Pasos está muy razonable, pero en Estados Unidos es un país tan poderoso, 330 millones de habitantes, qué bárbaro, y que yo pienso que por algo son el país número 1 del mundo, ¿no? Uh-huh. Ya no hablamos en los aspectos bélicos, unas armas que son las ves en las películas. Su tecnología es de otro mundo. Ahora, los argumentos para salir adelante en una crisis, pues ha salido de muchas, igual que México. Todos los países tenemos argumentos para salir, todos. La cosa es que no sea muy tarde, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Ahora, México, mientras tenga los impuestos tan altos, no va a crecer. Es lo que dice Pasos. Fíjate, el crecimiento del país, pues no ha podido ser constante de un 7, 8 con las épocas pasadas, desde Porfirio, desde Ruiz Cortines, desde el propio Díaz Ordaz, etcétera, ¿no? Nos hemos tenido que conformar. Si nosotros recordamos un poquito cuando el candidato a presidente Vicente Fox, expresidente, hablaba del crecimiento del país, hablaba de un 8% anual. Que nunca se consiguió. No se dio ni el 3, bueno, contamos el 2. Uh-huh. Llegó Calderón, igual, ahí se quedó.
ahora llega nuestro actual presidente Enrique Peña, pues creo que vamos a crecer el 1,5% este año. Han tenido que ir ajustando los Entonces, ¿qué porcentajes. pasa? ¿Por qué no crecemos? Ese es el punto. Porque nos tienen ahogados con tantos impuestos. ¿Y la corrupción? Bueno, ahí es donde se lleva la mayor parte del Producto Interno Bruto, se lo llevan ellos. Pero ojalá las cosas puedan cambiar. Vamos a esperar que 2018 sea un año de beneficios y que los próximos personajes que van a gobernar este país pues se iluminen, ¿no? Tengan un conato de iluminación y poner ideas que prosperen y se termine la corrupción, cosa que lo veo totalmente complicado. Mira, aquí hay un caso que puede ser interesante también para ti, Evita. No lo voy a leer porque está muy largo, pero lo voy a comentar. Mira, el caso del RIF, que pues yo no le veo el gran beneficio, pero si lo ves desde el punto de vista de estrategia fiscal, pues sé que la encuentres. Pero la gente que entra ahí no lo ve así, lo entra para que no tenga tantas complicaciones de cumplimiento. La cuestión es que no ha crecido, no ha llegado a los 5 minutos todavía, ¿no? Bueno, no, siguen pero ahí. Mira, nuestro amigo que nos manda este correo, el señor J. Felipe, manda un correo electrónico, gracias por mandar correos electrónicos al Consejo Fiscal, dice que él tiene un problema con una de sus hijas, que es química, muy renombrada, muy certificada, con muchos reconocimientos de todo tipo. La han contratado, pero le hacen al contrato de salarios. ¿Saben cuál salario? Que últimamente en la empresa donde está, la sacaron de asalariada y la meten para honorarios, siendo empleada. Es una estrategia muy vieja que mucha gente lo hace. Entonces, el caso de la hija de nuestro amigo Felipe no es la excepción. La meten a honorarios y le exigen que haga recibos timbrados, cuando su actividad no requiere un título. Entonces, prácticamente sí puede estar en el RIF, ¿no? Sí, bueno, reúne los requisitos. En el SAT le dijeron que no, que no. ¿Y cuál respondieron? Que porque están honorarios, ¿no? Y como están salarios, que solamente si fuera puro salario se podía meter, pero está en honorarios que no requieren título. Entonces, sí puede entrar al RIF. Por supuesto. Bueno, ya dio vuelta y media por todos lados y no la pudo inscribir. Fue a la Prodecon, nuestros grandes amigos de Prodecon, y Prodecon le dice, mira, la única salida es que te inscribas hasta el año que entra, en enero, porque si no, pues ya no te puedes inscribir. Durante el año no te inscriben, es a principios de año. Esa regla yo no me la sabía. Es una regla no escrita que el SAT trabaja. Pues solamente, yo puedo escribir ahorita. Sí, legalmente tú puedes cuando quieras. Y si no requiero título, estás pues, dentro del supuesto para el RIF. Bueno, no la aceptaron y Prodecon ya le dijo que se espere hasta enero de 2018. Pues ya falta poco, mi estimado Felipe. 2 mesecitos. Pero yo, ¿sabes yo qué haría? Yo la daría de baja por honorarios, disminución de obligaciones, me doy de baja a la brava. Tendría que renunciar a mi trabajo, ¿no? Obviamente. Y me doy de alta en el RIF y les doy facturas también. A ellos no les perjudica en nada. Ellos lo que no quieren es pagar seguro social. E Infonavit. Entonces, quieren deducir lo que le pagan, pues con una facturita de RIF lo puede hacer. Pero ya, yo creo que ya no vale la pena pelear, ¿o sí? No, yo también buscaría una solución práctica, enero, que es la que estás dando. Yo en diciembre le doy de baja, disminución de obligaciones, sigo en la empresa, pero en enero me doy de alta en el RIF y le cambio un poquito lo de los servicios, a ver qué para que entre yo en el concepto de no título, no sabe el título. Y se da de alta en enero. Sí, pues es una actividad empresarial. Y ya dándose de alta, sigue trabajando y les da facturas. Y ellos felices y contentos. Esa es la solución que le damos a nuestro amigo J. Felipe, que nos manda un correo electrónico. Así como usted lo puede hacer también, amigos, métanse a su página de consejero fiscal, nos manda un correito, se imprime y aquí en la mesa lo analizamos con Evita muy agradablemente, ¿no? Pues con el mejor empeño o bien siempre. Que nos manden
una llamada telefónica al 5095-1110, como era la costumbre antes de estar con el sistema de redes sociales. Marque usted 5095-1110 allá en su centro telefónico de Radio Centro, Radio Red Radio Centro, y usted recibe la atención debida. Y si usted quiere también interior de la República, marque 0800-711-1110 y el mismo procedimiento, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues entonces evita misceláneas. A ver. Uh-huh. Pues tenemos la cuarta modificación a la resolución miscelánea y 3 anteproyectos de la quinta modificación a la resolución miscelánea. ¿Cuál es su contenido? ¿Quieres que empecemos por la cuarta? ¿Empezamos por la quinta? ¿Cómo quieres? ¿En qué orden empezamos? Pues yo empezaría de atrás para adelante. Ok, de la cuarta hacia acá. Sí, sí. Muy bien. Pues en la cuarta resolución, amigos, que como podrán ver, esta sí ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación, encontramos cambios, pero esencialmente lo que ocupa el objeto de esta modificación es todo lo relativo a las facilidades de las personas que se vieron afectadas por el sismo, tanto el de fue 7 de septiembre y después 19 de septiembre. Sí. Fueron publicadas unas listas en el Diario Oficial por parte de la autoridad donde se estableció con toda precisión cuáles son las zonas que se consideran afectadas. Sí. Y en atención a esas zonas que se consideran afectadas, se les está dando tratamientos especiales. Primero, nos están difiriendo el pago. Ajá, el pago. Lo pago. vas a pagar, ¿eh? Sí, que es buena tu observación, tu aclaración, subrayarlo. No es que nos quiten el impuesto, no. Simplemente nos permiten diferirlo, pagarlo con posterioridad, considerando todo lo que se alteró la economía, porque realmente se paralizó la economía del 19 de septiembre, que fue el sismo fuerte, hasta el fin de mes. Realmente hasta el mes de octubre es cuando se ha ido reactivando toda la economía. Y no todas las zonas. Y no todas las zonas, hay zonas que siguen todavía paralizadas. Entonces, por eso el SAT, atendiendo esta situación, dijo, primero, establezco cuáles son los días inhábiles. Y ya nos dio a conocer en la cuarta modificación que son días inhábiles del 15 al último día de julio. Ese es el primer periodo de vacaciones. Uh-huh. Después tenemos el 2 de noviembre, ya nos dio a conocer que es inhábil. Sí. Los días de Semana Santa, 13 y 14 de abril. Y con razón de los sismos o en razón de los sismos, el 19, el 20, 21 y 22. Esos días no corrieron plazos, no corrieron términos, estamos relevados en términos generales, pero siempre hablando de la gente que está ubicada en las zonas que fueron afectadas, sí, no a nivel nacional. Son muchas. Bueno, pues es Ciudad de México, antes Distrito Federal, Estado de México, Puebla, Oaxaca y Chiapas. Estos son los estados que sufrieron el mayor embate de los dos sismos. Y nos van a diferir, insistimos, el pago del impuesto sobre la renta en materia de retenciones. El pago del impuesto al valor agregado. También. Y aquellas personas que ya traían pagos en parcialidades autorizados, nos dicen que se va a diferir ese pago que ya estaba estructurado en las mismas formas en que se está difiriendo lo anterior. Y que para esto no necesitas ir a hacer gestión, basta con que ellos emitan un formato de actualización en materia de impuestos federales. Se le llama el FCF. Y con base en esto te van a emitir tu línea de captura, sí, para que tú puedas ir a pagar con este diferimiento. Ahora, la gente que no quiere hacer uso de este beneficio no es obligatorio, se va normal. Hay gente que dirá, pues aunque se alteró mi actividad, pero yo tenía guardado ahí mis reservas y no quiero estar en una situación anómala
que posteriormente me traiga un desajuste. Entonces, es un decreto de facilidades, no es una situación obligatoria. Entonces, los amigos que sí estén interesados en hacer uso de estos beneficios, pues lo único que tienen que hacer es ver que se les emita su nuevo formato con su línea de captura en estos diferimientos para que puedan hacer uso de ellos. Pero, ¿qué te parece si, como este tema es un poquito más largo, hacemos un pequeño espacio que es una costumbre de cada media hora para organizar aquí la mesa, las llamadas, las respuestas y sobre todo seguir dándole al auditorio el servicio de cada semana durante 24 años. Estamos aquí al servicio. Y además tienes que decir cómo va a ser el festejo. Pues estamos preparando algo muy importante, pero queremos que pase esta crisis, ¿no? Ah, ok. Que la gente se llama relajada y todo. Sí, sí. Al que regresamos con usted, no se desconecte, seguimos aquí platicando usted sobre temas fiscales.
El Consejo Fiscal te invita a los martes de cultura fiscal. Cada semana de una diferente. Reciba al 8501-9500 o ingresa a www.consejofiscal.com para conocer el calendario. Recuerda, martes de cultura fiscal. 8501-9500. El Consejo Fiscal te invita a los martes de cultura fiscal. Cada semana de Bien, amigos, pues estábamos hace un momento platicando con Evita de este asunto de la cuarta modificación de la resolución miscelánea. Entonces estábamos conversando con todos los amigos de que esta cuarta modificación, al igual que la quinta que está en su tercer anteproyecto, lo que le da mucho énfasis es a los beneficios, la forma en que se van a aplicar los beneficios para todas aquellas personas que fueron de alguna manera alteradas en su actividad, dañadas por estos sismos que vivió el país. Sí. Y entonces les decíamos que tenemos la posibilidad, si fuimos dañados y pertenecemos a las zonas que están en las relaciones indicadas como zonas afectadas, entonces podremos hacer uso de estos beneficios, que cuáles son: 1, el diferimiento del pago del impuesto sobre la renta en materia de retenciones, el impuesto al valor agregado, también obviamente en materia de retenciones, y en un momento dado se aclara que todos aquellos que ya trajeran la facilidad de pagar en parcialidades los créditos o las contribuciones a su cargo también pueden hacer uso de este beneficio. ¿Cómo se va a hacer efectivo?
simplemente acercándonos al SAT, que lo podemos hacer en línea, ahora ya casi todos los procedimientos se hacen en línea, para solicitar que nos emitan un formato y la línea de captura. También decíamos que esto es un beneficio, que no es obligatorio. Sí. La persona que lo quiera utilizar lo puede hacer, y la persona que no lo puede dejar de utilizar. ¿Qué más trae esta resolución, esta cuarta modificación a la resolución miscelánea? Una triste noticia. Resulta que habíamos comentado en programas anteriores que nos daban la facilidad de hacer una aclaración cuando te determinan un crédito porque dejaste de pagar 3 parcialidades consecutivas, o 6, o un anual. Suprimieron el caso de aclaración para aquellos supuestos en que tú dejas de presentar tu declaración anual y te determinan el crédito, y nada más subsistió para aquellos casos en que te determinan el crédito porque tú dejaste de pagar 3 declaraciones parciales, correcto. O sea, se quita el beneficio para las anuales y persiste únicamente para las parciales. No entendemos, o bueno, sí entendemos, pero creemos que no es conveniente esta situación, porque lo que pretende este esquema aclaratorio es que sin las formalidades de un juicio, de un procedimiento, que es lo que tú siempre has peleado, podamos nosotros demostrarle a la autoridad que no le debemos lo que ella está observando. Sí. Sin embargo, al suprimir este beneficio para el anual, implica que tú tienes que pagar lo que la autoridad te determinó. Por ley. Porque ellos. Así lo dice la norma, pues así lo dice el artículo 41, fracción segunda del Código Fiscal. Y una de dos, o te peleas y eres relevado de esa obligación, o si no te quieres pelear, tienes que pagarlo. Te quitan la posibilidad de tener flujo en tu empresa porque te van a determinar algo que a lo mejor es totalmente ficticio, y ya después tú lo vas descontando de poco a poquito recuperar en cada uno de los pagos siguientes. Pagas de menos. Sí, pero mientras esa liquidez, esa solvencia de la me queda de la claro, empresa, te quitan ya dinero. se la llevó el SAT. Sí, te quitan dinero. Entonces nos resulta muy doloroso, muy poco comprensible que si se trata de ayudar al país en estos momentos de tanta complejidad económica, hayan suprimido ese beneficio. También aparece otra figura que yo no acabo de entender su eficacia, a ver tú qué me dices, que establece que los depósitos que están en tu cuenta, en los términos del Código Fiscal de la Federación en su artículo 53, fracción cuarta, se presumen, salvo prueba en contrario, que son ingresos del contribuyente. Igual en renta. Sí, es el artículo 91 de la disposición de renta hasta 2003. Exacto. Pero entonces yo te pregunto a ti como contador, si esta presunción se puede desvirtuar a través de pruebas en contrario. Sí, claro. ¿En qué consiste el beneficio de parte de la autoridad que en este momento estableció una regla en esta cuarta modificación a la resolución miscelánea diciendo que no se van a considerar estos depósitos como lugar para la determinación presuntiva? Si a veces esa determinación presuntiva que dice es el 20% en todos los casos, a menos de que tú tengas una actividad que traiga un giro diferente, que traiga un porcentaje diferente. 20% de impuesto. Así es. Automático. Ponemos un ejemplo porque tú siempre dices, a ver, hablemos con ejemplos, bajémoslo a ejemplos. Vicente Morales trae en su cuenta $1,000,000 y de ese $1,000,000 no aparecen registrados en su contabilidad. Y por lo tanto de eso no pagó impuestos. Y la norma que existe en este momento en el Código Fiscal de la Federación dice, en ese caso, la autoridad tiene el derecho de considerar que son ingresos y determinarte presuntivamente sí, que ese es un ingreso, y como consecuencia de eso, para calcular la base del impuesto. Cobra multa. Sí, claro. Entonces te va a aplicar o el 20% que es el genérico o el porcentaje específico para cada una de las actividades que están individualizadas. Pero el máximo es 20, ¿no? El máximo es 20. Entonces,
si tú no tienes documentación, si tú no tienes elementos para demostrar que no son ingreso, Si que era un pues, préstamo bancario, por ejemplo. cualquier situación que determine que no son ingresos, entonces te conviene más que te apliquen ese porcentaje fijo porque es menos que si te consideran todo el ingreso. O sea, te sale barato. Te sale barato. Entonces viene esta regla en la cuarta modificación. A ver, te hago una interrupción porque es interesante el tema. Pero si tú puedes probar de dónde llegó el dinero, no te cobran nada. Estamos de acuerdo. Okay. Te tendrías que ir a un medio de defensa. O bien demostrártela a la autoridad. Demostrando que no son ingresos, que provienen de otra situación. Claro. Te sacaste la lotería. No, es un traspaso de una cuenta bancaria de otro, que viene de otro un banco. Traspaso de otra o de cuenta. una cuenta de inversión. O una aportación para futuros aumentos de capital. Sí, claro. Hay muchas razones, pero pensemos, estacionémonos en el supuesto de que tú no tienes elementos, no tienes documentos. Que fue una venta sin factura. Para probar que efectivamente no son ingresos. Sale barato el 20%. Y se consideran ingresos. Entonces, como venimos diciendo, pues te conviene más que te apliquen ese 20% que el 30%. A que te apliquen el 30%, correcto. Entonces, la pregunta es, ¿por qué en la cuarta modificación de la resolución miscelánea te lo manejan como un beneficio? Y te dicen que no se van a estimar ingresos. Pues está bien. Y que por lo tanto no te van a aplicar este procedimiento. Es benéfico, ¿no? No, porque entonces te van a aplicar el procedimiento normal. No, yo entiendo que te lo perdonan, ¿no? No. Yo así lo entiendo. No. Mira, esto, no, hago de cuenta que no lo vi, ya. No, pues no podría ser, iría en contra de los demás pues sí, principios yo que establecen si no, ¿dónde está el beneficio? Las leyes. Pues, ¿cuál beneficio? Pues es lo que yo te preguntaba, ¿dónde está el beneficio? Yo pienso, aunque habría que analizarlo bien, de que si la ley dice, o la regla dice... La regla de resolución miscelánea. No, que lo que pegan ahí pagas el 20%, ya, estás clavado con eso. Pero si ahora dice que no lo toman en cuenta... No, dice que no se considerarán esos depósitos para la regla del artículo 53. Quiere decir que como que no los vieron. Yo lo que interpreto es que no te van a aplicar ese procedimiento. ¿Y por qué no hacemos la consulta? Me parecería muy interesante, porque yo cuando lo vi dije, ¿y dónde está el beneficio? ¿Qué te parece? Si yo prefiero que me apliquen el 20, como tú acabas de mencionar, a que el 30, cuando yo no tengo documentos para demostrar que no fueron ingresos. Bueno, queda emplazada la pregunta. Bueno, para te interrumpí de algo muy interesante, perdón. No, adelante. Seguimos adelante. Bueno, ¿qué otra regla nos están dando a conocer en la cuarta modificación a la resolución miscelánea? Nos dicen que todos los programas que se han implementado para la devolución de dineros en el extranjero, que ha sido un éxito. Yo no sé tú qué cifras hayas conocido en torno al retorno de capitales del extranjero. Ya no tengo nuevas. Como que no creció. Pues, no se han dado a conocer. Pues el SAT lo que afirma es que fue todo un éxito. Sí, pero no ha dado las cifras. Yo no he visto las cifras, por eso es que te preguntaba si a ti que el SAT te manda información muy fresca. No me ha llegado ningún comunicado. Te hubiera dicho, como ellos anuncian. Lo van a publicar. Uh-huh. Están obligados a publicarlo, ¿no? Bueno, y también dieron a conocer en un comunicado de prensa de que han llevado a cabo muchas medidas en el tema de anticorrupción, que está funcionando de manera muy especial y que ya van a empezar a imponer todas las sanciones en materia de la ley del lavado de dinero. Hoy en la mañana escuchaba yo un gran avance en materia de castigos a la corrupción, a aquellos funcionarios de gobierno que ya se descubrió de la empresa Sobredich que les dio dinero. Sí. Hay como 80 y tantos en la lista. Ya los citaron casi a todos, fíjate, incluyendo al exdirector de Pemex. Habría que ver qué va a pasar, ¿no? Sí, bueno, porque lo importante no es que los citen, no es que los aprendan, pero ya sino declararon, la conclusión. Altas autoridades, como tú dices, ya lo declararon, que lo están citando para hacer las carpetas de investigación. Pues estaremos pendientes. Mi pregunta pendiente. es, ¿qué va a pasar con aquellos que sabemos quiénes son y que son intocables aparentemente?
Pues, Ojalá que sea un indicio de que este país va a cambiar. pues esperemos que sí. Bueno. Bueno, algo más que te quería comentar es que el 20 de octubre, o sea, el viernes de la semana pasada, salió una tesis que me pareció muy interesante y que te he traído por si quieren que se suba a la red de consejero fiscal, a la página, claro que sí, donde la Corte determina, los tribunales colegiados determinan que se te va a aplicar a la hora de dictar una sentencia la jurisprudencia que esté vigente en el momento en que sucedieron los hechos. A ver, otra vez. Bien, creo que empiezo al revés, empiezo por un ejemplo. Resulta que hoy, que estamos en octubre de 2017, tú llevas a cabo un hecho que da lugar, o una omisión que da lugar a que la autoridad fiscal te cobre algo. Pensemos en una multa, que es un ejemplo muy fácil. Tú cometes una infracción y te imponen una sanción. Y tú te vas a pleito. Estamos en octubre de 2017. Y pasado... 27. Ajá, de 2017. Y en este momento hay una jurisprudencia vigente. ¿En eso, antes del 17? No, en este momento, en octubre de 17, que es cuando estás sucediendo las 17 cosas. Puede ser 18 después o 16 antes. Sí, pues sería para... muy casuísta que venga el mero 17, ¿no? No, yo a lo que voy es que pasa el tiempo y como tú te vas a un medio de defensa, ese medio de defensa se va en el tiempo y en el espacio. Sí, claro. Y te van a resolver, pensamos que en 2018. En el Inter. Sí, y en el Inter la jurisprudencia cambia. Sí. Cuando tú cometiste los hechos, estaba una jurisprudencia. Y cuando te van a dictar la sentencia, ya es otra jurisprudencia. Pues, entonces la pregunta es, ¿cuál vas a aplicar? La que más se convenga. Muy buen punto, efectivamente. Siempre cuando la autoridad lo acepte también, aplicarlo. Bueno, muy bien. Ese es el meollo del asunto. ¿Cuál jurisprudencia vas a aplicar? Sí, la que estaba vigente cuando tú cometiste los hechos o cuando te van a dictar la sentencia. Este es un tema que se ha debatido mucho. Y ahora, hoy, bueno, para ser específicos, del 20 de octubre, estamos hablando del viernes pasado, se ha corrido la cortina y nos han dicho, mira, te deben de aplicar la jurisprudencia que esté vigente cuando tú cometiste los hechos. La de atrás. La de atrás, con independencia de que con posterioridad se haya dejado sin efectos esa jurisprudencia y haya llegado una que dice las cosas diferentes. ¿Por qué? Porque no te pueden aplicar en forma retroactiva. Entonces, ¿tienes que la invocar jurisprudencia. una nueva exposición de motivos? Tú tendrías que invocar. Estaba vigente esta jurisprudencia. Hacer otro movimiento. Pensemos en la jurisprudencia. Me tienen que aplicar esta jurisprudencia. Hay que promoverlo. Claro, claro. Pero ya se definió esta pregunta que estaba al aire. ¿Cuál te deben de aplicar? Si esta que ya está vigente en 18 cuando están dictando la sentencia, la resolución, o la que estaba vigente cuando tú cometiste las cosas. ¿Puedo invocar que me apliquen la nueva? Tú podrías invocarla y es muy importante lo que tú acabas de decir, si esta te beneficia, si esta es más benéfica a tu caso. Pero en caso de que no sea así, tú puedes exigir que te apliquen la que estaba vigente cuando sucedieron las cosas. Dicho en otra manera, entonces me parece que es un criterio muy benéfico. Muy bien. Por eso también lo comentaste la vez pasada, Evita. Sí. Me encantó ese comentario. Sí, lo que pasa es que esta es una de las últimas jurisprudencias que ha dictado la Corte cuando analizó el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Sí, lo comentamos hace 3 semanas. Hace 3 semanas. Este fallo vino en razón del problema que sufrió el futbolista Rafael Márquez. A él le aplicaron la medida del bloqueo o congelamiento de las cuentas. Y entonces sus abogados pues reclamaron de por qué estaban sucediendo esas cosas si todavía no se había definido la situación de él. Y entonces la Corte se vio obligada a analizar el tema. Y entonces dictó esta jurisprudencia que ha hecho mucho ruido, que ha tocado muchas fibras.
fue la primera sala de la Suprema Corte y dijo textualmente que no procede el embargo de las cuentas bancarias Exacto. mientras no haya un acto de autoridad que determine con toda precisión la situación jurídica. Dicho en otros términos, con base en meras especulaciones de la autoridad, no te pueden embargar Pero a ver, las cuentas vamos bancarias. más al fondo. Ujú. Ya viene la determinación de tu crédito, ya te emiten la sentencia, bueno, no la sentencia, sino te emiten la liquidación. Sí, la resolución. Y te embargan con base en eso. Ahí ya es diferente, ahí sí es legal. Aquí lo que la Corte analizó Bueno, sí, no. es que Pero no había a donde ese vamos acto. es que si es legal que te embarguen las cuentas bancarias, finalmente, Sí, con sí, ciertos requisitos que hay que cumplir. cumpliendo los requisitos. Porque una sí. cosa es de que no te las embarguen, aunque pase lo que pase, No. a que sí te las pueden embargar. Sí te las pueden embargar. Okay. Lo que no te pueden hacer es embargártelas cuando no está definida la situación que da origen a ese embargo. Nada que por mientras te las embargo. Que ese es el punto, que la autoridad dice, bueno, es que yo estimo, en un ánimo muy subjetivo, que tú te puedes ir, que te puedes esconder, y te que puedes dilapidar. El dinero de una vez. Y de una vez, sin que dudas. tengamos el acto, te lo aseguro. Muy bien. Muy bien, qué interesante tu comentario, Evita. Le voy a dar las buenas noches a Abigail, que está aquí con nosotros ya. ¿Cómo has estado, Abigail? Bien, contador, buenas noches. Tenemos muchas cosas que platicar, pero quisiera yo sacar adelante. A Evita le mandan un comunicado. Guadalupe García dice, buenas noches, es de gran utilidad de su programa. Quiero preguntar a la licenciada Evita lo siguiente. Renté una casa un año y mi inquilino pagó cada mes. Venció el contrato. En una de las cláusulas del contrato decía que con 2 meses se puede renovar el contrato. Después se venció el contrato hace días y que no consiguió el aval. Dice, ¿y qué le va a pasar a mi casa? Y se van 3 meses. O sea, no consiguió el aval. Pues le puede rescindir el contrato, ¿no? Sí, claro, por supuesto que puede, sobre todo si ya llegó al término, a su vigencia. Sí. Pero lo que sí tenía que comunicárselo con anterioridad a que venciera el plazo. Bueno, yo he estado viendo la práctica en las plazas comerciales, las muy grandes, bueno, las que son de supernivel en ese país y las que no también. Te hacen unos contratos de arrendamiento como de 40 y tantas hojas. Ah, sí, donde te prevén todo. Que ni lo lees, bueno, porque tienes que ir a ese local. Bueno, pero yo tuve un caso muy vivido de una persona que cambió el aval. Y la plaza aprovechó de decirle, no te lo acepto. Por supuesto, es derecho del acreedor. A las 24 horas le recibió el contrato. Sí, por supuesto. Inmediatamente, y lo echó para afuera. Sí. Inmediatamente. Sí, totalmente. Es que, mira, aquí el punto es, como tú bien dices, que el contrato esté muy estructurado, perfectamente estructurado, para que ahí se prevea esa consecuencia con renuncia que hace el inquilino a ciertos derechos que están en el Código Civil. ¿Y por qué? Porque el aval es la garantía, el aval es quien responde ante el incumplimiento del inquilino. Sí, pero espérame, pues dame plazo que te consiga otro. No, pero te apuesto que en el contrato estaba previsto que si el aval no era suficiente o renunciaba o dejaba de fungir, en ese momento el contrato quedaba sin efectos. Bueno, esta pregunta es interesante, fíjate. Dice, ¿son deducibles las gasolinas de los empleados que usan su auto propio para viajes y evitar los no deducibles? Bueno, depende de cómo lo use el empleado. Si es un empleado que está rutinariamente en tu empresa, pues no tienes por qué pagarle el auto ni gasolina. Pues una prestación, pero que sea prestación de tipo social, de previsión social. Ahí sí es deducible la gasolina. Ajá, yo aquí entendería que lo usa para los fines de la empresa. Para viajes sí. Pues sí puede. Entraría dentro del rubro de viáticos. De gastos de viaje. De gastos de viaje. De crédito. Claro. Pero si tú a los empleados les das a todos gasolina, es deducible. Ah, sí. Aún estando aquí, en el mismo lugar aunque donde está la empresa. Aunque no tengan coche. Es una prestación. Sí, aunque no salgan fuera del domicilio. Qué interesante, ¿no? Sí, aquí yo dependería del tratamiento. Una prestación. Tiene que ser general a todos los trabajadores y estar especificado en un reglamento. Abigail, ¿qué nos tienes de sorpresas? Platícanos. Pues estuvimos revisando con Evita
dos casos muy interesantes. Primero, en relación a lo que ella platicaba de las jurisprudencias y de las tesis, Sí. estuvimos revisando en la práctica se está dando que el Seguro Social está haciendo revisiones en las empresas para verificar la actividad que realmente están realizando, si corresponde a la que dieron de alta. Al giro registrado. Correcto. Pero se están yendo más allá en el sentido de que están tratando de verificar ya la operación de las empresas, es decir, solicitan como si fuera una auditoría, compras, ventas, sus inventarios, su activo fijo. Que sea real. Que sea real. Y por otro lado... Que no sea empresa fantasma, digamos. Y además lo que comentamos de que realmente corresponda al giro. Entonces, una vez que detectan que no es el giro, modifican la clasificación de la prima de riesgo de trabajo. Eso es para Seguro Social. Para Seguro Social. Y entonces, en lo que estuvimos analizando, en el caso de la demanda, estaban presentando algunas tesis y jurisprudencias de años de 1976 a 1980. Pero por otro lado, la autoridad estaba haciendo referencia a jurisprudencias de 2009. Y, que son más rígidas, digamos. Pues no. Ha ido evolucionando mucho en favor de la autoridad. Sí, es lo que te iba a decir. Sí. Y en el caso de las tesis muy antiguas, lo que se mencionaba ahí o el criterio que habían sido en este caso de la Suprema Corte, era en relación a que van a clasificar a la empresa en función del número de empleados, el que sea más representativo, el que sea más importante. Y en el caso de esta empresa, lo que decía es que, ¿sabes qué? Esa área por la que me quieres incrementar mi prima de riesgo de trabajo es un área muy pequeñita, que representa no más allá de 10 empleados. Pero en el caso de la autoridad, el criterio que está considerando dice que debe de ser el de más alta peligrosidad. Y estuvimos revisando en la ley y la ley no es clara en ese sentido. A ver, voy a agregar algo de la vida real. Hoy en día, tú estás en un grado de riesgo normal de tu empresa, su giro. Pero si tienes choferes, te cambian. Automático. Comprobado. Pues tienes la lista de tu personal, actividad chofer, porque es chofer. Y lo he vivido, lo he visto en la vida real. ¿Qué hacen los empresarios? Pues ya no ponen choferes, ponen mensajeros. Dijo, lo he vivido, por eso lo menciono. Sí, ahora, ¿qué sucede en relación a ese catálogo que es muy antiguo y difícilmente vas a poder clasificarte ahí? Estuve leyendo algunas noticias al respecto y lo que dicen es que están preparando un catálogo nuevo, actualizado, ojalá. Porque no hay manera de que puedas clasificarte correctamente. Y con porcentajes, ¿no, Evita? Sería lo ideal. A ese grado, a ese grupito, aplícale ese grado de riesgo diferente, a ese grupito. Sí, porque no a todo el eso sería más justo. No hasta este momento se aplica mucho la analogía. ¿Qué te pareces? ¿A qué actividad es más o menos parecida del catálogo? Y entonces las empresas no encuentran realmente cómo clasificarse. Sí, pero mira, si un sector chiquito realiza actividades de manejar, que es de alto riesgo, no por eso van a aplicar a todo el personal. No. Te lo aplican a todo el personal. Así es. Y lo que está diciendo en este caso la autoridad es que, que hay que registrar o clasificarla de acuerdo al nivel más alto de peligrosidad. No importa que sea un área muy pequeña. Pero también por otro lado, pues esto repercute financieramente en la empresa de manera... un dineral. Sí, terrible. Entonces, se están dando mucho esas revisiones y el problema principalmente se origina en ese catálogo que es tan antiguo y que no hay manera de clasificarlos. ¿Y qué procede, Evita? Pues lo que ha dictado el tribunal, que es el que se ocupa de analizar esto, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es buscar siempre lo que corresponda más cercanamente, como decía Abigail, por analogía, a lo que establece el reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación. Aunque sabemos que el Seguro Social no te va a respetar eso. Ese va a ir a donde más le conviene. Siempre. Y aquí sea pleito. Ahí te tienes que ir a un juicio. Y los pleitos con el seguro te duran toda la vida.
porque repiten. Tiene sistema de repetir. No, y a partir de que te hayan detectado de que a juicio de ellos no corresponde esa prima de riesgo de trabajo, pues ahí en adelante te va a seguir determinando los créditos tienes que fiscales. cerrar la empresa y hacer una nueva. No queda otra, ¿no? Ujú. Pues sí. No, y tratando de este tema, fíjate que en este momento la autoridad lo que busca mucho es que esté bien acreditado lo que tú dices. Es decir, a esto se le llama la materialización de lo que tú estás Sí, deduciendo. estoy de acuerdo con eso, porque a veces son empresas fantasmas también, Ujú, ujú. que no existen. Sí. Entonces, en este momento, las empresas deben de cuidar no solo el cumplimiento de las normas, sino debemos de cuidar invariablemente que haya elementos fehacientes que demuestren que el gasto que tú estás deduciendo efectivamente se materializó, porque de otra suerte te ubican en el 69B del Código Fiscal de la Federación. Y ya es un criterio que están utilizando todas las autoridades. Las operaciones inexistentes o simuladas. Para que preciso un poquito, pues realmente yo traigo por aquí un comunicado que salió, no sé si ya lo tengas por ahí, Evita, sobre este tema, que hay una lista ya completa. Sí, de todos tema, aquellos contribuyentes que ya están dentro de esa lista, efectivamente. Esto está dentro de las noticias fiscales que dio a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 10 de octubre a través del Diario Oficial de la Federación, y ahí nos dio a conocer todas aquellas empresas que ya no pudieron demostrar que efectivamente contaran con los activos, el personal, la infraestructura o la capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes. Y en ese caso es como un cáncer, porque no solo te afecta a ti, empresa, que no tienes la infraestructura, sino que se va con todas aquellas personas físicas o morales a quien tú les diste servicio o les emitiste un CFDI, porque ellos solo tienen dos posibilidades: regularizar su situación a los ojos del SAT, que implica cancelar esas facturas y ya no deducirlas y presentar las declaraciones complementarias. Pero si fue un acto real. Ese es el tema. Sí, digo, ¿por qué vas a cancelarlas? Ese es el punto medular. Porque puede haber empresas que se dedican a actividades reales, pero de repente hacen facturas ficticias. O no son ficticias. Vamos a pensar que sí. Venden una factura, pues, como sea en el mercado negro. Pero tú realmente tienes actividades normales. Pero de repente vendes varias. Ya por esas te invalidan todas. Es a lo que voy. Así es. Sí, por eso te decía que es como un cáncer. Te toca al que hizo operaciones normales. Sí. Ahí te decía, es como un cáncer porque se contamina todos aquellos que están alrededor. Y ahí tienes que demostrar que sí te dieron el servicio. Correcto. Y te a juicio. Correcto. Y si mientras te publican en la lista, porque a través del procedimiento que marca el 69, tú no lograste demostrar que la operación fuera real, auténtica, verdadera. Sí, te la castigan. Mientras ya te la castigaron, efectivamente. Muy bien. Y va a ser muy difícil que a juicio de la autoridad realmente puedas acreditar esas operaciones, porque son muchos los parámetros que está considerando para que diga sí fue una operación que realizaste. Sí, y sobre todo en ciertas actividades, como publicidad, por ejemplo, como actividades de decoración. En el giro de reciclaje. O en remodelaciones, restauraciones. En esos giros pone especial hincapié la autoridad. ¿Otra vez? Que hay giros en los cuales la autoridad de manera inmediata le pone el ojo de que ahí son operaciones inexistentes y que ahí cuesta especial trabajo acreditarlas, como son las remodelaciones. Bueno, pues tienes el inmueble que remodelaste, ¿no? Sí, pero ¿cómo demuestras, por ejemplo, si tiraste desde la tubería? Pensemos en una remodelación. Tiene los contratos de albañilería y de arquitectura. Pero el SAT no le satisface el que exista un contrato y una factura. Quiere que tú la acredites materialmente. Tomar fotos antes y después.
pues tienes que llevar un sí. fedatario. Fíjate que Claro. acabamos de platicar también, analizar otro tipo de problema que se están dando con las autoridades fiscales. Bueno, en este caso que hablamos de las operaciones inexistentes, pero también otro tipo de autoridades. Otro caso que quería comentar, contador, es que en Atizapán está habiendo mucho problema respecto a, en esta época de lluvias, de inundaciones, Sí, y fuera muy cierto. de la época de lluvia, perdón. Pero, ¿qué está sucediendo con la autoridad, en este caso Zapasa? Que una vez que se da la inundación por cualquiera de esos dos supuestos, no te está cubriendo los daños porque dice que no tienes manera de acreditarle cómo estaba el lugar, el bien, el inmueble, y aún con fotografías que se están exhibiendo, ellos dicen que no es suficiente, que tienes que buscar algún otro elemento de prueba porque no puedes acreditar en qué fecha se tomó esa fotografía, que todo puedes manipular. Qué barbaridad. Fíjate, ahí se está llegando al absurdo de que necesitarías tener un fedatario público, un notario, Para cada movimiento que hagas. ajá, que te acompañe y adoptarlo como personal de cabecera para que vaya a tu casa y dé fe de dónde está cada cosa, para que entonces sí esas fotografías o ese video hagan prueba plena. El caso en particular que te queríamos comentar es cuando se da una ruptura de la red de agua y que son situaciones de emergencia y que pueden de un momento a otro causar un daño en tu inmueble. En ese caso no hay manera de que demuestres cómo estaban las cosas. Y estuvimos revisando la ley de agua del Estado de México, porque en estos casos no están cubriendo todos los daños, es una mínima parte lo que están cubriendo. Y en este caso, dentro de las obligaciones de los concesionarios, que en este caso para Atizapán es Zapasa, en el artículo 121 de esa ley, dice que son obligaciones de los concesionarios, en el inciso E, vigilar y preservar las obras hidráulicas, materia de la concesión, y coadyuvar a la preservación de su zona de protección, así como dar aviso a la autoridad competente sobre cualquier anomalía, invasión o daño que lo afecte. Y también resarcir a los usuarios, que sería el caso en particular, y a los terceros los daños que se generen por causas imputables al concesionario, por lo que deberán contratar y mantener vigentes los seguros que garanticen la reparación de los daños y el pago de los perjuicios que ocasionen. Es pura teoría, ¿no? Sí, porque nos hicieron saber de un asunto en el que se rompe uno de estos tubos, está la cantidad de agua que derrama, que crea un talud, que rompe la barda de un inmueble, que destruye jardines, destruye, inunda toda la planta baja. Y llegan los señores y le dicen al dueño, pues mira, lo único que te vamos a pagar es la barda. Y eso, una parte. Y sobre la base de que tú demuestres que estaba bien construida. Porque si no, no te pagamos nada y vete a pleito. Ese México en que vivimos, como dije al principio del programa. Mira, nos vuelve a llamar nuestra buena amiga Guadalupe García y nos comenta de lo del aval de su departamento, ¿no? Que está buscando otro aval, que no consiguió a nadie, entonces ya le dijo que desaloje, pero dice que a la ley cuánto le da de tiempo para nada. Desafortunadamente, pero nada. Dice que ya tiene un abogado, lo tiene que llevar con un abogado. Sí, lo tiene que ver un abogado porque hay que analizar los términos del contrato para saber exactamente a qué se obligó. Hay contratos que yo he visto de las plazas comerciales sobre todo, que dice que si no te vas, la renta sube al triple. Entonces tú demandas unas cantidades millonarias. Sí, no te conviene seguir ahí. Usted sale. Lo que te conviene es salir. Mi estimada Guadalupe, haga usted contratos que digan así, que si no se salen. Sí, aquí por eso insistimos, hay que ver cómo está el contrato. Le comento a Guadalupe, hay quien hace un contrato de arrendamiento y inmediatamente firma que ya se fue el día que se venció. Que te entrega como desalojo. Sí. Y si no se va, pues la demandas. Claro. Sí, por eso hay que pactar en el contrato todo. Tú firmas un contrato de una oficina a un año y te dicen, pero ahora fírmale que el día primero del año se venció, que ya me estás entregando. Sí, para que con base en eso ya te puedan demandar ya me el cumplimiento de tu acta de entrega. Qué
Qué bárbaro, qué terrible. ¿Qué recomendación les darías a las personas que van a celebrar un contrato? Porque siempre están en esos términos y no puedes decir, no me gusta, no quiero, cámbiale, No, porque si entonces ya no te lo pero rentan. si te interesa, vas a aceptar todo lo que te diga el dueño. Ajá, Sí. pero ¿qué recomendación pudieras dar? Bueno, aquí lo que recomendamos es primero que lean el contrato en todas sus cláusulas, porque a veces la desesperación hace que la gente firme sin leer. Es que no te queda otra. Tú quieres estar en una plaza, te piden 1000 cosas. Sí. Hasta que saques un seguro contra daños de los inmuebles, del inmueble que estás rentando. Sí. Por ahí cantidad de Sí. millones. Acordémonos que en nuestro país siempre impera la ley de la oferta y la demanda. Sí, ¿Qué exacto. tanto necesitas tú el lugar? Te vas a tener que aceptar. Y ya ni lo lees el contrato. Sí, pero bueno, sí hay que leerlo, porque imagínate a qué te estás obligando luego ni sabes. Bueno, mira, dice Ricardo C. Núñez. Es un caso muy común lo que comenta nuestro amigo Núñez. Dice que el Infonavit le está cobrando unas supuestas amortizaciones no pagadas por un crédito no concedido. Uy, qué tremendo. Y que ya hizo aclaraciones que no le toman en cuenta, ya mandó embargar las cuentas bancarias de la empresa. Qué tuvo que barbaridad. recurrir a una abogada. Es cierto. Sí, todo sí, esto es cierto. Totalmente. Es el México en que vivimos, lo que estoy diciendo. Totalmente, ahí tiene que promover un medio de defensa, ya sea un recurso Y o un gastar en un juicio. abogado, que no tengo nada en contra de los abogados, pero es un mal necesario porque cobran. Sí, y desafortunadamente Por aquí en no interviene, aclaraciones, aquí puede intervenir Prodecom, ¿no? Depende del monto. Recordemos que Prodecom no creo que sea solo mucho, interviene hasta Mire, mi querido 600. Ricardo, váyase a Prodecom y le garantizo que lo van a ayudar. Sí, y si no le pueden ayudar, también se lo dice. También. Pero yo creo que Le sí dicen van a que ayudar. el caso no lo pueden Este llevar. caso es muy común. Sí. Mira, hay veces que el empleado renuncia y tiene una casa rentada. Tú le avisas al Infonavit y te sigue cobrando. Ujú. Pues ya no trabaja conmigo. Y te embarga. Sí, Oye, te tienes que defender. qué bárbaro. y ¿Qué vas y país? haces aclaraciones y no pasa nada. No, ni te atienden. No, te dicen que las hagas por internet. Y en internet No puedes entrar siquiera. a veces no puedes entrar, pero si entras, te dicen que te esperes y que hasta la segunda aclaración, tú lo has comentado, es Ya cuando te la te van van a a tomar en acercar. cuenta. No. ¿Qué por eso? Bueno, que me perdone esa expresión, pero ¿en qué país vivimos? Sí, aquí lo que tienes que hacer No es no puede confiarte en nada de eso y promover los medios de defensa inmediatamente. Bueno, yo quiero comentar algo más de la cuarta resolución que tú tocaste. Ahí viene ya el concepto de unidad de medida de utilizar del CFDI. Es un problema. Eso es cierto, eso nos ¿no? faltó. ¿Verdad? Y forma de pago usando gestores de pago. Eso no entendía, a ver, Evita. Dice en el capítulo 8, forma de pago usando gestores de pagos. Ujú. Sí, yo también me quedé con la inquietud de, bueno, ¿a qué se está refiriendo ¿No el puedes SAT investigar? con estas medidas? Sí, por supuesto, porque Sí. es una duda, una inquietud que ¿Verdad? yo tuve. Pues yo también la tengo, fíjate que. Y la opción para utilizar mis cuentas, que aquí está el libro de mis buenos amigos, colaboradores del Consejo Fiscal, de Mónica Isela y de Jesús Hernández. Les recomiendo que lo compren el libro, aunque no hay para regalar a todos. No. Quisiéramos pueden comprar. regalarles a todos. Pues sí, pero es un caso. Y los vuelvo a felicitar a Mónica y a Jesús por la tenacidad que tienen, Claro, se los ponemos a nuestros amigos Pues para sí. que los vean. aunque no vino nuestra experta en fotografía, que es Rosita, Sí, pero luego sí que lo ponga la semana que entra. para que todo el mundo ¿Verdad? lo pueda conocer. Pues entonces, ¿qué más tenemos, Abigail, de lo que investigas de la vida real? Pues en relación a esto que te platicábamos con Zapasa, va a ser ahí necesario también, como decía Evita, interponer un medio de defensa, porque finalmente la autoridad lo que dice es que si no tienes manera de acreditar, uno, que tu barda en ese inmueble Es increíble, ¿verdad? estaba debidamente construida, entonces tú también tienes que pagar. Tiene responsabilidad, digamos, Así es. por no hacerla bien hecha Sí. contra eso. Aunque lo hubieras hecho bien. Contra inundaciones. Oye, es que tu barda la haces para delimitar No, es que, tu ¿sabes terreno, qué? no como un dique contra una Es que inundación. quien tiene el poder tiene todo. Mira, Ujú. ese es un tema que no me corresponde ni vale la pena
en consejero fiscal, pero sí por el sentido de las cosas. Hoy en la mañana escuchaba yo en el noticiero de la mañana de Radio Red, de la red, el abogado de la dueña del colegio Repsam, Ah, sí. que no le dejan ver el expediente. Lo dijo al aire. No me dejan ver el expediente. No sé por qué la están demandando. Para poderla creo que ya está en la cárcel, ¿no? Yo no tengo la seguridad de cuál fue la sí. suerte de esta persona. Y que no le enseñan el expediente. Dice, ¿cómo puede ser? Sí, pues ahí están violando un derecho básico, el derecho a la defensa. Es un abogado de mucho renombre, que va, de esos abogados que son superhombres, ¿no? No me acuerdo el apellido, pero Coello, Trejo, ¿no? Ah, Coello, sí. Pues no sé, pero un abogado que muy renombrado estaba quejando al aire, dijo, no me dejan ver el expediente. No sé cómo la voy a defender. ¿Cómo la va a defender? No sé ni de qué la acusaron. Qué terrible. ¿Cómo puede ser? No, pues como se politizó mucho esa situación. No, bueno, pero mira, y como dijo Sarmiento en la mañana, dijo, yo no la defiendo ni la acuso porque no sé si es culpable o no. Entonces, pero el derecho a la defensa es un derecho universal básico. ¿Y por qué le niegan el expediente? Eso no es posible. ¿Cómo es posible eso, Evita? No, pues no puede ser. Esta es una arbitrariedad, esta es una violación absoluta a los derechos humanos. Son las cosas que a veces pensamos, ¿por qué no cambian en este país un poco? Bueno, a propósito de eso, te quiero hacer otro comentario. De entre las tesis que se publicaron el día 20 de octubre, ahí igual la Corte se está pronunciando en tanto que si te falta la firma autógrafa en tu demanda de amparo, no es válido autógrafa, la que pones de puño y letra. No vale que te desechen la demanda. Basta con que esté escrito tu nombre. Ah, caray. Pero igual de manera autógrafa. Sí, con tu puño y letra. Vicente Morales. Ajá. No a máquina ni computadora. No, lo que dice la Corte es que aunque no lleve tu firma, tus garabatitos, por decirlo, pero si lleva ahí tu nombre, Vicente Morales, con tu letra, con eso te la deben de admitir. Pero con letra. Con tu letra. De mi puño y letra. Así es. Bueno. Porque hay gente que no pone la firma por la razón que sea, y lo que se venía haciendo era que le desechaban la demanda. Entonces se acaban de pronunciar diciendo no. Todo es malo, ¿no? Hay cosas buenas, ¿no? Sí, dijeron, no se vale. Con que vaya el nombre escrito, con eso es más que suficiente. Bueno, podemos hacer libros y libros sobre esos temas, Evita. Sí, podríamos escribir muchas cosas. Lo bueno que aquí en Consejo Fiscal estamos abiertos a todos los comentarios y que obviamente apoyamos a nuestros amigos que tienen dudas, porque nos hemos caracterizado por eso, ¿no? Así es. De darles y si no las sabemos, la investigamos. Como en este caso, de a qué se refiere en la versión 3.3 este gesto. Exacto, ¿verdad? Y lo vamos a ha de ser para fijar honorarios por gestoría. ¿Tú crees que por eso? No tengo idea, contador, pero como dice Evita, lo vamos a investigar. Y prometemos que el próximo programa estamos hablando de eso. De algo que dijiste que no quedaba claro, que poco les ibas a preguntar. Pues esperamos la respuesta y el próximo programa traemos todo. Bueno, qué bueno. Pues, ¿qué podemos sacar como conclusiones? Porque ya estamos hasta 3 minutos de concluir. Uy, ya se nos fue el tiempo volando. Bueno, el tiempo ya no se nos ha ido, todavía tenemos, pero no lo dimos mucho por delante. Bueno. Nos queda, es parte del vuelo. Es parte del vuelo. Bueno, pues lo que podríamos decir es que a todos los afectados por los sismos que sufrió nuestro país, que revisen la lista de las zonas afectadas, que vean las facilidades, que si alguno de nuestros amigos que nos escucha está en ese supuesto, que nos diga para que le hagamos una reseña muy estructurada de qué beneficios. De hecho, Avi y yo estamos estructurando un compendio de todos los beneficios y todas las facilidades que hay para las personas. El beneficio de que no toman en cuenta el depósito como ingreso ficto. Así es. Yo digo, bueno, si no... La regla de resolución miscelánea. Vamos a ver si es cierto. Ajá, y ya se los traeremos más digeridos. ¿Qué nos puedes concluir de todo lo que tú investigas? Contador, ¿Vivimos en el país de derecho o no? Así es. Fíjate que tú siempre que dices que por qué hacer las cosas complicadas si pueden ser fáciles.
No, porque fáciles y pueden ser Pueden complicadas. ser fáciles. Dicho por un pero aquí secretario de está la Hacienda, libertad. que nunca voy a decir su nombre, porque no lo quiero ventanear. Así me lo dijo, contador, ¿para qué lo hago fácil si lo puedo hacer difícil? Bueno, pues Así me lo dijo. eso aplica y yo creo que aun y cuando tú no eres partidario de siempre estarse peleando, pero yo creo que no tenemos otra alternativa Sí. más que un medio de defensa porque Sí, bueno, no puede hacer uno otra qué cosa. bueno que existe eso en este país todavía. Ujú. Sí, que por lo menos podemos Bueno, muy hacer bien. uso de los medios Pues de hemos defensa. llegado ya al término final de esta noche, como siempre recordándoles que seguimos aquí en las redes sociales y que muy pronto parece que ya estaremos al aire como de costumbre. Por lo pronto el teléfono ya lo rescatamos, el 5095-1110. Gracias a todos, buenas noches, a Toño Alemán y también a su buen amigo ahí a Carlito Soto en los controles de las redes sociales y a ustedes que nos escuchan y se conectan desde cada semana. Gracias a todos y bueno, y Evita, 2 cosas. Como siempre, les deseamos 2 cosas. No podemos quitar esa buena costumbre. Todo para ser feliz. Perfecto. Y nada que los Muy haga bien. sufrir. Gracias, buenas noches para todos. Buenas noches.